Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer al Congreso Organizador por la invitación. Es un honor estar aquí en compañía de tantos médicos ilustres. ¿Qué mejor manera de empezar un congreso que hablar con todos ustedes acerca de triaje o triage? Yo no tengo ningún conflicto de interés. Triage es un concepto militar. Es un concepto en el que se establece una prioridad después de seleccionar pacientes que estén en el campo de batalla y establecer quiénes se tratan primero. Este concepto se le atribuye a un doctor francés que se llamaba Dominique Jean Larrey, un médico en las campañas napoleónicas en Europa, y que desarrolló un sistema llamado las ambulancias voladoras. Todavía se está hablando de todo lo que hizo él en ese tiempo, y uno de los grandes desarrollos que hizo él fue establecer el servicio médico que en la batalla de Waterloo todavía se está hablando de todos los resultados médicos en esa época. El proceso de triaje es complejo y difícil. Tiene muchas implicaciones médicas, éticas, legales, económicas, y tiene mucha importancia porque la utilización de la unidad de cuidados intensivos se ha doblado desde el año 85 al año 2005. El costo asociado es de 13%, y a nivel de los Estados Unidos, 4% del capital que se gasta en el sistema de salud se va a las salas de cuidados intensivos. Ahora, lo que le pagan los médicos y a los hospitales solamente es el 80% de lo que nosotros submitimos. El sistema de Medicare, que son para los pacientes de más de 65 años. Ahora, los pacientes que son pobres, que están en el sistema de Medicaid, solamente pagan como el 20 al 40% de las cuentas. Así que se pueden imaginar que si el sistema empieza a utilizar más y más los servicios de cuidados intensivos por el incremento del seguro a través del sistema nacional, la cantidad de plata que llega a los hospitales no es suficiente para mantener el servicio. Ahora, si tú eres un paciente, tú quieres saber si este sistema en lugar es objetivo, es transparente, te está dando las posibilidades de recibir el tratamiento necesario. Imagínate si tú eres un hombre de 85 años y hay un muchacho de 40 años que también necesita la misma cama que está accesible en ese momento, pues seguramente van a coger el de 40, ¿no? Los tipos de triajes son básicamente dos: el que se hace a nivel del lugar del accidente, del desastre natural o en el campo de batalla, y el que se hace a nivel del hospital, a nivel donde están los médicos y seleccionan los pacientes a quien recibe los tratamientos, las cirugías, quienes se van a las salas de cuidados intensivos. Y a nivel de cuidados intensivos tenemos el triage para admitir y el triage para descargar, para mandarlos, dar de alta, para abrir más campo a otros pacientes que vengan a la unidad. Cuando se hace triaje tienes dos problemas: uno de hacer over triage y el segundo de hacer under triage. Over triage es cuando tú clasificas muchos pacientes que deben tener una segunda prioridad, prioridad 1, y entonces lo que haces es que llenas el sistema con pacientes que podrían haber esperado y en realidad están compitiendo con los servicios que se le deben estar dando a los pacientes que deberían estar en primer lugar recibiendo el tratamiento. Y under triage es cuando los pacientes que debían estar de primeros realmente las personas que están haciendo la clasificación se equivocan y los dejan en la segunda línea, y los pacientes que hubieras podido salvar se te mueren. Over triage pasa mucho más. Si te fijas en esta gráfica aquí, en el estudio de Ren, encontró que si los paramédicos hacen el triage, el 66% de los pacientes estaban over triage. ¿Okay? Y si lo hacía un anestesiólogo o un intensivista, era mucho menor. Y el under triage, lo mismo. Aquí en este caso tienes de under triage 17% hecho por los paramédicos, cuando lo hace un intensivista el 2%.
El under-triage está asociado con un incremento en la mortalidad. Ahora, eso solamente no pasa en los campos de batalla, en las escenas de accidentes, etc. También pasa en el hospital. ¿Dónde en el hospital? En la sala de emergencia. Cuando los pacientes llegan a la sala de emergencia, se hace un triage y se va a la unidad de cuidados intensivos, una unidad intermedia o al piso. Si mandas a los pacientes al piso, nosotros sabemos que hay un grupo de pacientes, como los pacientes con neumonía, con una obstrucción crónica pulmonar, con sepsis, etcétera, que cuando se van al piso tienen un alto riesgo de ser admitidos a la unidad de cuidados intensivos en el periodo de 24 horas después de ser admitidos al hospital. También cuando son admitidos entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Ahora, si esos pacientes son admitidos a una sala de cuidados intensivos intermedia o transitoria, los chances de ir a una unidad de cuidados intensivos mucho menores, y si el hospital es de alto volumen, es también mucho menor. La mortalidad a los 30 días en muchos estudios se ha demostrado que dobla cuando los pacientes están misclasificados en la unidad de emergencia y se van al piso. Aquí tengo dos ejemplos de dos estudios, uno por Parque y colaboradores y el otro por Halfin, recientes, en los que demuestran claramente que la mortalidad incrementa el doble. También hay que hacer triage de los pacientes que vienen de otras facilidades, de otros hospitales. Si un hospital tiene muchos pacientes en la sala de emergencia y la unidad de cuidados intensivos se le llena, muchas veces tienen que transferir los pacientes a otros hospitales. Esas transferencias están asociadas con alta mortalidad y también con el retraso del tratamiento médico. Ahora, los pacientes que se transfieren de una unidad de cuidados intensivos a otra por decir que necesitan un tipo de tratamiento que no se produce, que no se da en esas unidades, generalmente están asociadas con una mortalidad mucho más alta. En este caso, en los estudios que se han hecho de 33%, en el estudio de Gerber, y hay otros estudios que han demostrado también que esos pacientes tienen una estadía en el hospital más larga, estadía en la unidad de cuidados intensivos más larga, pero no se ha demostrado un ingreso de la mortalidad. Ahora, cuando los pacientes vienen de las salas generales del piso, en las unidades europeas, en las unidades australianas, se ve mucho el rechazo de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos porque son unidades muy pequeñas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría de los hospitales tienen una relación entre las camas del ICU a las camas del hospital de más de 10%. Hay muchos hospitales que tienen 15%, 23%, por ejemplo. Mientras que los hospitales, por ejemplo, en Japón, 1%. Así que un hospital de 1000 camas tiene solamente 1% de esas camas que produce servicios de cuidados intensivos. En Europa es 3%, 4%, pero no más de 5%. Así que la mayoría de los pacientes que son referidos a la unidad de cuidados intensivos no llegan a la unidad de cuidados intensivos, se tratan en el piso. Este estudio de Ed Brooke, publicado en el 2011 con el doctor Charlie Sprong, que ha sido uno de los que ha investigado más este asunto, demostró que la mortalidad de los pacientes que se quedan en el piso es mucho más alta. Pero eso se lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Si tú tienes dos pacientes que necesitan estar ventilados y uno lo admites a la unidad de cuidados intensivos y el otro no, por supuesto que el paciente va a tener una mortalidad mucho menor si está en la unidad de cuidados intensivos, porque también tienes lo que se llama un bias en la selección del paciente. Seguramente vas a coger el paciente que tiene más chances de sobrevivir. Así que este es un estudio que si yo lo hubiera escrito, me lo hubieran rechazado. En todo caso, cuando llegas a la unidad, todos los pacientes han venido de los hospitales, de la emergencia, del piso, etc. Tienes también la oportunidad de vaciar la unidad para acomodar más pacientes. Eso se llama triage out. Reduce el uso inapropiado de la unidad. A veces hay muchos pacientes que se quedan en la unidad porque los médicos principales tienen todavía dudas, que si no está listo, que si está listo, y eso te da una oportunidad a ti para empujar los pacientes hacia afuera. Ahora, si empiezas a hacer las descargas, ¿cómo se dice?, dar de alta a los pacientes en la mitad de la noche, hay muchos estudios que han demostrado que la mortalidad de los pacientes que se dan de alta de la unidad de cuidados intensivos al piso
es mucho más alta y tienes chances de readmisión mucho más altas que los pacientes que se dan de alta durante el día. Así que no es una cosa que se pueda recomendar. Aquí te muestro dos estudios, uno de Loplan y otro de Goldfrank y colaboradores, que demuestran claramente una mortalidad mucho más alta en sus pacientes. Ahora, los pacientes en el día del fin de semana que se mandan para el piso, lo mismo. No se ha podido demostrar un incremento en la mortalidad. Hay algunos estudios, por ejemplo, el estudio de Obel, que fue publicado en el 2007, que mostró una diferencia inicial en la mortalidad de los pacientes, pero que a los 2 años desapareció. Eso es el único estudio que yo he visto que ha incrementado la mortalidad, pero hay muchos otros estudios. Está el estudio de Macris, el que también demuestra que hay una tasa de readmisión mucho más alta que los pacientes que se dan de alta en la mitad de la semana. Ahora, en general, nosotros recomendamos que se estandarice el proceso de triaje, ¿no? En cada unidad debe haber un proceso establecido y estandarizado que todos los médicos lo utilicen. Sin embargo, hay 2 estudios, uno por Razi y colaboradores del grupo nuestro y Azoulay en Europa, en Francia, que han demostrado claramente, primero, en el estudio de Razi, que hay una gran variabilidad en la manera que los doctores hacen la selección de los pacientes, y en el otro, en el estudio de Azoulay, demuestran que la gente que está haciendo triaje no sigue las normas establecidas para hacer el triaje. Así que la estandarización no es tan sencilla como se parece. Ahora, la parte práctica de la charla mía es hacer unos cuantos comentarios acerca del proceso de triaje que nosotros tenemos en el hospital nuestro. O sea, yo trabajo en un hospital de 670 camas, tenemos 52 camas de cuidados intensivos, estamos construyendo 18 camas más y tenemos muchas maneras de manejar este asunto. Hace unos años, cuando vimos que el hospital tenía el interés de expandirse a 1000 camas, nos dimos cuenta que ellos no tenían ninguna intención de aumentar el número de las salas de cuidados intensivos. Entonces empezamos a pensar que íbamos a tener un problema de las camas que teníamos para la cantidad de pacientes que estábamos admitiendo. En esa época estábamos admitiendo alrededor de 3.600 pacientes al día. Entonces decidimos establecer un servicio de triaje, aunque no lo necesitábamos, para aprender el proceso, ver qué pacientes estábamos admitiendo y empezar a analizar todos los procesos asociados con el triaje. ¿Cuántos de ustedes tienen triaje en el hospital de ustedes? Levanten la mano, a ver. Menos del 5% de todos ustedes. Ok, en la unidad nuestra tenemos así, tenemos un attending que está encargado del triaje, ese hace todas las admisiones, recibe todas las llamadas. En esta fotografía que ven aquí soy yo, tengo un sistema que se llama vocera, que me llaman de cualquier teléfono del hospital o de cualquier, hasta de afuera del hospital, y me hacen la referencia al paciente. Entonces yo hablo con la enfermera jefe de ese día y en conjunto con lo que nosotros llamamos nurse practitioners, una enfermera con experiencia en medicina avanzada, ¿me entiendes? Un master's degree. Hacemos el triaje desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y después de las 10 de la noche se queda el fellow en la unidad con la jefa de enfermería y hacen el triage. Nosotros tenemos un sistema automático que desarrollamos del SofaScore y todas las mañanas tempranito yo recibo la lista de los pacientes y sé qué paciente se puede mandar para el piso basado en el score del SofaScore. Este es el sistema en cómo funciona. Aquí toda la gente de la emergencia o de la sala de cirugía, del PACIO o de las unidades llaman a través del servicio de vocera. Y lo único que tienen que hacer es levantar el teléfono, marcar el número y decir ICU Triage. Inmediatamente me llega la comunicación a mí y me pregunta la máquina, ¿puede hablar? Y yo le digo que sí, entonces empezamos a hacer la conversación del paciente. Si eso falla, pueden llamar al Charge Number 1, que es la enfermera jefe, y si eso también falla, entonces llaman a la unidad y aquí están los teléfonos abajo, 21104. La manera que nosotros clasificamos a los pacientes es en 4, está basada en el sistema de NHS, que en el año 2000 la doctora Valerie Day hizo un estudio y lo presentó al sistema de salud británico, y establecen 4 niveles de cuidados necesarios
sin necesidad de el paciente estar en ningún lugar. Puede estar en la sala de emergencia, puede estar en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos tienes un paciente que puede estar al nivel 1. O sea, el nivel 3 es el paciente que necesita cuidados intensivos, que está crítico, que necesita un radio de enfermería, una relación de enfermera de 1 a 1 o de 1 a 2, y que necesita estar en un ventilador intubado con vasopresores. El nivel 2, inestable, que puede tener laboratorios cada 4 horas, que puede tener una enfermera para 3 pacientes y que puede estar, por ejemplo, en un ventilador no invasivo. Y así los telemetry son los pacientes, pueden tener una relación de una enfermera para 4 pacientes y solamente pueden estar monitoreados. Así que esa es nuestra tabla, y si el paciente, dependiendo en qué lugar está el paciente, ahí se le clasifica. Si se fija en el sistema de priorización de los americanos, de la Sociedad de Medicina Crítica, en el año 99 publicaron una lista de prioridades de 1 a 5, y la prioridad número 2 son los pacientes que necesitan monitoreo intensivo. A mí me parece absurdo. Así que nosotros, en la prioridad 2, por ejemplo, aquí está, los pacientes que admitimos a la unidad de cuidados intensivos, la prioridad 1 y 2, pero no la 2 de la sociedad americana. La 2 es el equivalente a la prioridad 3, porque son pacientes que están en estado crítico, que necesitan un ventilador, que necesitan vasopresores y que desafortunadamente tienen enfermedad metastática de cáncer, que tienen leucemia, etcétera, pero tienen, por ejemplo, una DNR, Do Not Resuscitate Order, en el récord. Nosotros recibimos pacientes de todas clases. Los pacientes en la prioridad 3, que se necesitan monitoreo, que necesiten un ventilador no invasivo, etcétera, se van para las intermedias, y palliative son los pacientes que tienen muy pocos chances de recuperarse. Ahora, si yo les doy 3 pacientes, uno en el piso, uno en la sala de emergencia y uno en la sala de operaciones, ¿a quién reciben ustedes primero? ¿No? ¿Alguien? Nadie. Los pacientes del piso siempre tienen más alta mortalidad que los pacientes de la emergencia, y los pacientes de la emergencia tienen más alta mortalidad que los pacientes de las salas de cirugía. En general, la gente que viene de la sala de cirugía son pacientes electivos. Los pacientes que vienen de la sala de emergencia generalmente están en las fases agudas tempranas. Los pacientes que están en la sala, en el piso general, son pacientes que ya han fallado la primera línea de tratamiento y son generalmente mucho más enfermos. Ahora, eso es para en sentido general. En relación a epidemias y en estado de mass casualty, los canadienses han desarrollado unas tablas como estas, en las que establecen un sistema de prioridad usando el SOFA score. ¿Okay? Aunque el SOFA score no está aceptado por todo el mundo como el sistema de priorización para establecer las prioridades de admisión a las unidades de cuidados intensivos, este es un ejemplo que inició Christian en Canadá. Después se unió a los europeos en una task force para establecer triajes, las líneas de triajes para los pacientes en casos de epidemias, por ejemplo, la epidemia de la influenza, y esto está publicado en el año 2010 con el grupo europeo, y es similar. La única diferencia es que establecen un sistema de reevaluación a las 48, a las 72 y a las 120 horas. ¿Okay? Este es el artículo que pueden leer en Intensive Care Medicine 2010. ¿Okay? Ahora, ellos establecieron también un sistema de exclusión. ¿A qué pacientes no se les acepta en un estado de emergencia en las unidades de cuidados intensivos? Tienen como 11 grupos. No puedo entrar en detalles acerca de ellos, pero aquí tienen unos ejemplos de los pacientes que ellos consideran que no se deben aceptar. Este también es parte de la lista. Sí. Para terminar, las consecuencias en los Estados Unidos son severas. Yo no sé qué es lo que le pasará en Europa, pero les puedo decir que después de los huracanes en Nueva Orleans, nosotros tuvimos médicos que los llevaron a la corte y los acusaron de asesinato por haber establecido estos criterios de emergencia. Así que estos son problemas serios que tenemos nosotros. Para concluir, el triaje es uno de los procesos más complejos de los que nosotros trabajamos durante el día en todo el mundo. Tiene implicaciones médicas, éticas y económicas muy severas.
Está limitado por muchos factores operacionales, variabilidad de los médicos, la información en relación a los outcomes que no sabemos, el tipo de pacientes que manejamos, la falta de estandarización. Y a mi opinión, todas las unidades de cuidados intensivos tienen que tener un protocolo de triaje para los tiempos de paz y para los tiempos de guerra o en tiempos de mass casualty, y sobre todo en los tiempos de paz para que puedan establecer la experiencia y el conocimiento necesario en la institución de ustedes y poder hacer un mejor trabajo en un caso de emergencia. Con la información que les he dado, tienen que hacer un mejor triaje en el campo o en las salas de emergencias, en los pisos, evaluando los pacientes que se tienen que transferir de un hospital a otro, evitar las transferencias en la noche al piso y en el weekend, bueno, las descargas a los pisos solamente están asociados con un incremento en la readmisión a la unidad de cuidados intensivos. Así que entre mejor hacemos el triaje durante tiempos de paz, mejor lo vamos a hacer en tiempos de guerra. Muchas gracias.